En esta clase vamos a explicar lo que es la suma de términos en una sucesión geométrica. Previo a esta clase se estudiaba también la suma de términos en una sucesión aritmética y como nos dábamos cuenta, prácticamente consistía en aplicar una fórmula para encontrar el total de cierta cantidad de términos de una sucesión aritmética. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con una sucesión geométrica. En este caso, si tenemos esta sucesión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y queremos determinar la suma de todos ellos, pues prácticamente lo podemos hacer uno por uno en la calculadora y nos daría la suma de los primeros 8 términos de esta sucesión, nos daría 255. Lo podríamos hacer directamente en la calculadora, sumar uno por uno. Pero en este caso sería sencillo porque solo son 8. Pero si tuviéramos siempre dentro de esta misma sucesión geométrica, tuviéramos 17 términos, entonces ya sería un poco más complicado. Inclusive si tuviéramos 20, 30, 100, 200 y así sucesivamente, prácticamente tendríamos una cantidad muy grande de términos dentro de la sucesión y también una variante de las sucesiones geométricas, ya que van aumentando de acuerdo, se van multiplicando de acuerdo a la razón. Entonces, de un momento a otro o de un término a otro, la sucesión puede crecer infinitamente. Por ejemplo, acá empezamos con 1, pero cuando vamos por el quinto término ya tenemos, bueno, el sexto término ya tenemos 32. Cuando avanzamos al octavo término ya tenemos 128 y prácticamente así va aumentando aceleradamente. Entonces acá dentro de las sucesiones geométricas se dan esas variantes de que si nosotros, por ejemplo acá ya tenemos 25 términos, es posible que dentro de esos 25 términos ya pasemos de la cantidad del millón. Entonces en esos casos se vuelve sumamente difícil ir sumando uno por uno cada término. En este caso, si sumamos los 17 primeros términos, tendríamos 131.071. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer sin necesidad de ir sumando uno por uno? Pues sencillo, solamente vamos a aplicar esta fórmula. La suma para ese primer caso, la suma de los primeros 8 términos será igual a 1, que sería el primer término, multiplicado por este 1 será de fórmula, siempre se va a tomar, menos la razón entre cada término. En este caso, si dividimos 2 entre 1 sería 2, 4 entre 2, 2, 8 entre 4, 2, 16 entre 8, 2. La razón sería de 2. Entonces, 1 menos la razón elevada al número de términos que vamos a sumar. En este caso serían 8 términos los que vamos a sumar. Entonces sería 2 elevado a la octava. Todo eso dividido entre 1, que será de fórmula, menos la razón, que en este caso sería 2. Eso nos daría como resultado, lo podemos hacer inclusive en la calculadora, sería ese 1 no es necesario ponerlo, nos quedaría 1 menos 2 elevado a la octava sobre 1 menos 2, sabemos que sería menos 1. O pueden poner ahí la operación 1 menos 2. Y eso nos daría exactamente 255. 255 que sería el total de todos ellos. Ahora, si queremos sumar esos, no es necesario que pongamos todo en la calculadora. Si aplicamos la fórmula, nos quedaría la suma de los primeros 17 términos sería igual. En este caso, el primer término siempre sería 1 multiplicado por este 1 es de fórmula. Ya vamos a ver la fórmula específicamente.
menos la razón, prácticamente es la misma que la sucesión anterior, entonces la razón sería de 2, elevado en este caso al número de términos que vamos a sumar, que serían 17. Todo eso dividido entre 1 menos la razón, que seguiría siendo 2. Y eso nos daría, lo podemos hacer en la calculadora también, sería 1. Voy a colocar directamente lo que está dentro del paréntesis porque prácticamente el primer término es 1. Si acá fuera otro número diferente de 1, entonces sí tendríamos que colocarlo en la calculadora. Entonces me quedaría 1 menos 2 elevado a la 17 sobre, en este caso, 1 menos 2 sabemos que es menos 1. Lo podemos poner directamente. Eso nos daría 131.071. Exactamente lo mismo. Entonces, significa que no es necesario sumar término por término, sino que directamente ocupamos esta formulita y tendríamos la sumatoria. Ahora bien, para sumar lo que vimos anteriormente, para sumar los primeros n términos de una sucesión, se puede seguir el procedimiento siguiente: determinar el primer término y la razón. Si queremos hacer eso, el primer término ya sabemos que lo representamos de esta manera. La razón es r, que podría ser esa formulita. La razón es igual. Este sería el índice radical, que sería n menos 1 raíz de, recordemos que ese era el último término de una sucesión sobre el primer término. Ahora bien, no siempre vamos a ocupar esa fórmula para determinar la razón. ¿Cómo determinábamos la razón? Sencillo, dividiendo un término entre su antecesor. Así podemos determinar la razón también. Ahora, la suma de los n primeros términos, ¿qué significa esto? Acá vamos a especificar dos tipos de fórmula. La primera, vamos a tener un número específico de términos que vamos a sumar. Por eso colocamos la suma de los primeros n términos, será igual a esta formulita. El primer término multiplicado por 1, este 1 es de fórmula, menos la razón elevado a la n. N es el número de términos que se van a sumar, sobre 1 menos la razón. Este 1 también sería de fórmula. Entonces, ¿qué sucedería si sumamos todos los términos de una sucesión? Es decir, un número infinito de términos que se puede hacer. En este caso, vamos a utilizar esta fórmula, que sería la suma de todos los términos, una cantidad infinita de términos, es igual al primer término sobre 1, que sería de fórmula, menos la razón. ¿Cuándo será posible esto? Cuando la razón sea menor que 1. Solo en este caso vamos a poder utilizar esta fórmula. Si la razón es menor que 1, podríamos utilizar esta fórmula para sumar todos los términos de una sucesión. Más adelante vamos a ver un video de a qué se refiere con esta formulita. Bueno, entonces, prácticamente al utilizar estas dos fórmulas, nosotros podemos encontrar la suma de una cantidad determinada de términos sin necesidad de ir sumando término por término. Continuando, veamos el ejemplo 1. Vamos a hallar la suma de los primeros 8 términos de la sucesión y me dan un término general. Recordamos que el término general en una sucesión nos ayuda a encontrar cualquier término de la sucesión. Lo único que haríamos es sustituir el valor de n y así encontraríamos ese valor. Ahora, en este caso tenemos tres objetivos: determinar el primer término de la sucesión, determinar la razón y el número de términos que vamos a sumar. Por lo tanto, vamos con el primer término, que en este caso voy a utilizar el mismo término general y en donde está el valor de n lo voy a sustituir por el 1, tal y como lo tenemos acá. A sub 1, que sería el primer término, sería igual a 2 por 3 elevado a la 1. Al resolver esto, tendríamos que el primer término sería igual
a 6. Ya tenemos el primer término. Ahora determinemos la razón. La razón sabemos que la podríamos encontrar dividiendo un término entre su antecesor, pero en este caso no tenemos términos, sino que tenemos el término general. Entonces vamos a aprender un truquito. Siempre en el término general la razón será a que la base del exponente n. Recordemos que en una sucesión geométrica el valor de n siempre va a aparecer como exponente. Entonces la razón de esa sucesión será la base de este exponente n. Aunque acá tuviera n-1, este siempre sería la razón, que en este caso sería 3. Por lo tanto, la razón ahora tendría que ser 3 y el valor de n que vamos a utilizar para la fórmula sería el número de términos que vamos a sumar, que sería en este caso 8. Ya tengo los tres valores, vamos a sustituir en la fórmula. Vean, ya tenemos primer término, razón, que como les dije es la base del exponente n, y el valor de n, que sería el número de términos que vamos a sumar. Por lo tanto, vamos a sustituir en esta formulita y nos quedaría algo como lo siguiente. La suma de los primeros 8 términos sería igual. El primer término, que sería 6, multiplicado por el segundo de fórmula, menos la razón, que sería 3, elevado al valor de n, que sería 8. Todo eso dividido entre 1, que es de fórmula, menos la razón, que sería 3. Ahora hacemos esto en la calculadora, nos quedaría algo como lo siguiente. Yo voy a utilizar este tipo de calculadora porque es el más práctico. Ustedes pueden ocupar cualquier tipo que tengan a la mano. En este caso sería 6 multiplicado por 1 menos la razón, que es 3, elevado, ahí pusimos al cuadrado y tiene que ser a la 8, cerramos, nos movemos, cerramos el paréntesis, tengamos cuidado, siempre el cursor les quedaría en esta posición, la tenemos que mover, y acá nos quedaría, cerramos el paréntesis, nos movemos al denominador, colocamos 1 menos 3, o pueden colocar menos 2 directamente, no hay ningún problema. Eso nos daría como resultado 19.680. Entonces acá tendríamos 19.680. Por lo tanto, la suma de los primeros 8 términos sería igual a 19.680. ¿Qué significa? Que si nosotros con este término general sacáramos los 8 primeros términos y los sumáramos, llegaríamos exactamente a este resultado. Pero no es necesario porque como ya tenemos la fórmula, podemos llegar directamente al resultado sin necesidad de saber cuáles son los términos. Esa es una variante. El único término que sí conocemos es el primero. No conocemos los otros 7 términos, pero sí sabemos que al sumarlos nos darían 19.680. Veamos el ejemplo 2. Continuando, tendríamos que hallar la suma de los primeros 20 términos de la sucesión y otra vez me dan un término general. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es primero encontrar el primer término. En este caso voy a tomar el término general y para encontrar el primer término voy a sustituir el valor de la n por el 1. Entonces acá nos quedaría el primer término es igual a 3 por 5 a la 1. Eso nos daría como resultado 15. Ya tenemos el primer término. Ahora, para encontrar la razón, en este caso prácticamente sería de análisis, pero ya sabemos que para encontrar la razón tenemos ya sea la fórmula que vimos al inicio o del video, o también dividimos un término entre su antecesor y así determinaríamos la razón. Cualquiera de las dos formas. En este caso, como ya me dan el término general, lo que vamos a hacer es que la razón sería la base del exponente n, y en este caso la base del exponente n es 5. Por lo tanto, la razón sería de 5. ¿Y cuántos términos vamos a sumar? Serían 20. Entonces el valor de n
sería igual que 20. Por lo tanto, teniendo estos datos, vamos a sustituir en la fórmula y tendríamos que, en este caso, la suma de los primeros 20 términos es igual. El valor del primer término es 15, multiplicado por este 1 es de fórmula, menos la razón, que sería 5, elevado al valor que tomaría n. ¿Cuántos términos vamos a sumar? Serían 20. 5 elevado a la 20 sobre 1, que sería de fórmula, menos la razón, que sería 5. Ahora vamos a hacer esto en la calculadora. Vamos a utilizar esta calculadora. Me quedaría 15 multiplicado por 1 menos 5 elevado a la 20. Movemos el cursor, cerramos paréntesis, bajamos el cursor, 1 menos 5. Y eso nos daría, y acá llegamos a una variante. Como estamos trabajando con cantidades que son exageradamente grandes, vean, ya estamos sumando 20 términos, significa que las cantidades son exageradamente grandes, ya vamos a hacer uso de la notación científica. En este caso, nos tocaría ocupar la notación científica aproximada. Lo que voy a hacer es que voy a tomar 3.57, bueno, vamos a ver los tres primeros decimales. Los tres primeros decimales serían 5, 7 y 6. Entonces voy a tomar 2 y voy a aproximar el segundo. El segundo es 7, pero el tercero es 6. Entonces se va a aproximar. Entonces voy a tomar 3.58. Voy a tomar acá 3.58. Pero acá voy a tomar esta notación por 10 elevado a la 14. Tomamos esto por 10 elevado a la 14. Es decir, voy a tomar dos decimales aproximados y esta notación científica que sería por 10 a la 14. Acá lo tenemos, por 10 a la 14. Entonces, en este caso, la suma de los primeros 20 términos sería igual a 3.58 por 10 a la 14. Ahora, si no tenemos de esta calculadora, también podemos utilizar del otro tipo de calculadora, de este tipo de calculadora. ¿Cómo podríamos hacer en este caso? Sencillo, hagámoslo por partes. Primero vamos a hacer la parte del numerador y al final se va a dividir entre el denominador. En este caso me quedaría 15 multiplicado por, tendríamos 1 menos 5 elevado a la 20. Cerramos paréntesis y presionamos igual. Esto lo vamos a dividir entre, y acá sabemos que 1 menos 5 nos da menos 4. Entonces lo dividimos entre, ya pusimos ahí, entre menos 4. Y eso nos daría 3.57, vean el decimal sería 6, entonces sería 3.58 y por acá, ahí en pequeño en su calculadora tendrían por 10 a la 14, así en pequeñito, que sería esa notación. Por lo tanto, en ambos tipos de calculadoras se pueden utilizar y no hay ningún problema.